Caracas no duerme. Caracas agoniza bajo el estruendo de una bota militar que ya no responde a un solo mando. La noche del 3 de enero de 2026 no fue solo una operación táctica, fue el estallido de una olla a presión que llevaba 26 años acumulando odio y pólvora. Mientras las unidades de élite Delta Force extraían a un Nicolás Maduro atónito y en pijama de su búnker blindado en Fuerte Tiuna, en las calles de la capital se desataba el verdadero infierno. No hablamos de una simple protesta, hablamos de una insurrección coordinada que ha fracturado el espinazo del chavismo. Informes de inteligencia filtrados en las últimas horas confirman que la caída del dictador no fue un accidente, sino una entrega pactada desde las sombras de Doha por los hermanos Rodríguez, quienes ahora sostienen las llaves de un palacio que arde por los cuatro costados. La magnitud de la traición es sísmica. Se estima que la fortuna personal acumulada por Maduro y su círculo íntimo, que se creía de unos pocos miles de millones, supera en realidad los 150.000 millones de dólares, una cifra que ha sido el motor de la lealtad de generales que hoy, al verse sin jefe, han empezado a dispararse entre sí. En las barriadas populares, los colectivos armados, antes defensores del régimen, han tomado las armerías de la Guardia Nacional. La consigna en las radios clandestinas es clara: el momento final ha llegado, ya no hay vuelta atrás. La estructura de mando del Cartel de los Soles se ha desintegrado, dejando a figuras como Diosdado Cabello en una posición de objetivo militar inminente, tanto para los drones estadounidenses que patrullan el cielo, como para sus propios hombres que buscan cobrar la recompensa de 25 millones de dólares por su cabeza. Desde Washington, la administración Trump ha dejado de hablar de diplomacia. El lenguaje ahora es de ocupación estratégica y control de recursos. Mientras Delcy Rodríguez intenta proyectar una imagen de presidenta encargada dócil ante los intereses del norte, en los sótanos del Palacio de Miraflores los interrogatorios a los leales que no lograron huir son brutales. Se reportan motines en las cárceles donde los presos políticos, tras años de torturas sistemáticas, han tomado el control de los pabellones. La justicia de los hombres está llegando más rápido que la de los tribunales. Venezuela ya no es un país en crisis, es un teatro de guerra donde cada barril de petróleo extraído está manchado por la paranoia de un régimen que se devora a sí mismo. El oso ruso y el dragón chino observan desde la distancia, moviendo sus activos para proteger contratos que Maduro blindó antes de caer, pero en el terreno. Lo único que rige es la ley del plomo. La insurrección ha estallado y Caracas es el epicentro de un terremoto geopolítico que cambiará el hemisferio para siempre. Mientras las llamas de la insurrección lamen los muros del Palacio Presidencial, una verdad aterradora ha comenzado a emerger de las profundidades de las bóvedas del Banco Central de Venezuela. Los informes de análisis más recientes indican que la magnitud de la corrupción del régimen de Maduro no se detuvo en las cifras que el mundo conocía. No hablamos de 1.000 millones ni de 10.000 millones. Estamos ante la astronómica cifra de 250.000 millones de dólares que han sido drenados de las venas de esta nación para alimentar cuentas secretas en Rusia, Turquía y paraísos fiscales del Caribe. Esto no es solo un robo, es un genocidio económico sistemático. Este capital sería suficiente para reconstruir la infraestructura de toda Sudamérica, pero en su lugar se utilizó para financiar a los mercenarios del grupo Wagner y comprar la lealtad de generales corruptos que ahora vuelven sus armas unos contra otros para disputarse las últimas migajas de un imperio que se desmorona. En una ubicación no revelada en las afueras de Caracas, donde Maduro se encuentra bajo custodia temporal antes de su extradición, testigos presenciales describen una escena dantesca sobre el colapso mental del dictador, el hombre que una vez fanfarroneaba en la televisión nacional, es ahora un espectro desquiciado. Grita sin descanso en su celda, alaridos de desesperación que retumban por los pasillos de acero frío.
Destroza cualquier objeto a su alcance, desde platos de porcelana hasta muebles rudimentarios, y se desgarra el rostro con las uñas en ataques de furia impotente. Los médicos militares en el lugar informan que Maduro está sufriendo un brote psicótico agudo, balbuceando incoherentemente sobre los fantasmas de Hugo Chávez y la traición de su círculo más íntimo. Su caída no es solo política, es la desintegración total de su psique bajo el peso de los crímenes de lesa humanidad que ordenó. En el tablero geopolítico, la situación ha alcanzado un nivel crítico. El descubrimiento del reloj con un chip de rastreo de la CIA que Maduro llevaba en su muñeca la noche de su captura es solo la punta del iceberg de una operación de inteligencia de décadas. Analistas de comercio internacional señalan que, al tomar el control de las reservas de petróleo más grandes del planeta, la nueva coalición liderada por Estados Unidos no solo rescata a un país, sino que ejecuta un giro energético global para quebrar la influencia de Rusia en el hemisferio occidental. Los precios mundiales del crudo fluctúan violentamente, disparándose un 40% en apenas 6 horas tras la confirmación del golpe. Todos los ojos están ahora sobre Diosdado Cabello, quien intenta agrupar a los últimos reductos leales en el estado Monagas para un contraataque suicida. La batalla final por el alma de Venezuela ha comenzado, y el precio se pagará con la sangre de quienes se niegan a soltar el poder. El colapso no se detuvo en las puertas de los cuarteles. Se extendió como un incendio forestal por las venas de la infraestructura crítica del país. Mientras el mundo observa las imágenes satelitales, se confirma que el sistema eléctrico nacional ha sufrido una fusión total, una catástrofe sin precedentes que ha dejado al 99% del territorio en una oscuridad absoluta y aterradora. No es un simple apagón, es el resultado del sabotaje desesperado de las unidades de contrainteligencia cubana que antes de huir hacia las costas activaron protocolos de destrucción en la represa del Guri. Los expertos en energía estiman que los daños superan los 80.000 millones de dólares, una cifra que condena a generaciones enteras a la precariedad mediante una parálisis total de la industria. En las calles de Maracaibo y Valencia, el termómetro social ha superado el punto de ebullición. Se estima que más de 8 millones de personas se han volcado a las avenidas, no con pancartas, sino con herramientas y armas artesanales, decididos a desmantelar cada símbolo de la opresión chavista que encuentren a su paso. La respuesta de los colectivos armados ha sido de una crueldad inenarrable. Estos grupos paraestatales, financiados con el dinero del narcotráfico que fluyó sin control durante décadas, han convertido las zonas residenciales en campos de tiro. Sin embargo, la balanza se ha inclinado de forma definitiva. Informes de campo indican que batallones enteros de la Infantería de Marina se han unido a la insurrección popular, proporcionando cobertura de fuego pesado contra los paramilitares del régimen. La guerra civil, que muchos temían, se ha transformado en una purga masiva. El general Padrino López, según fuentes de inteligencia técnica, habría intentado negociar un corredor de salida hacia un país aliado a cambio de las coordenadas exactas de los depósitos de oro ocultos en el arco minero, una reserva de metales preciosos valorada en más de 60.000 millones de dólares que el régimen planeaba usar como último recurso para financiar una resistencia de guerrillas. La presión internacional ha alcanzado un nivel de asfixia total. La cuarta flota de los Estados Unidos ha establecido un bloqueo naval absoluto, impidiendo que cualquier buque carguero o petrolero entre o salga de aguas venezolanas. El mensaje de Washington es una sentencia de muerte para la cúpula del poder. Rendición incondicional o eliminación quirúrgica. Mientras tanto, en los mercados financieros, el valor del bolívar ha dejado de existir. La inflación diaria se ha disparado a un inaudito 900%, convirtiendo el papel moneda en basura que la gente quema en las esquinas para calentarse o cocinar los pocos alimentos que quedan.
El hambre ya no es una crisis, es una herramienta de guerra que el régimen intentó usar y que ahora se ha vuelto contra ellos. Los informes médicos que llegan desde los hospitales, que operan sin luz y con el mínimo de insumos, hablan de una situación humanitaria donde el índice de mortalidad infantil se ha multiplicado por 10 en menos de 72 horas. El momento final no es solo una consigna política, es el crujir de una nación que se reconstruye sobre las cenizas de una tiranía que se creía eterna. El caos ha escalado a una dimensión de pesadilla geopolítica. Mientras el sistema de defensa aérea ruso S-400, que una vez fue el orgullo del régimen, permanece inerte y saboteado por sus propios técnicos, el cielo de Venezuela ha sido tomado por una flota de drones de asalto no tripulados que ejecutan ataques de precisión quirúrgica contra los búnkeres de los jerarcas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se ha filtrado que la inteligencia estadounidense ha interceptado comunicaciones donde se revela que Diosdado Cabello, en un acto de demencia absoluta, ha dado la orden de ejecutar la operación Tierra Arrasada y no hice ser. Esta directiva implica la voladura sistemática de las refinerías de Amuay y Cardón, las joyas de la corona petrolera, para evitar que caigan en manos del nuevo gobierno de transición. El costo de esta destrucción se estima en más de 120 mil millones de dólares, un intento desesperado de borrar la riqueza del país antes de huir, dejando tras de sí un desierto de fuego y metal retorcido. En los centros de detención clandestinos, conocidos como la tumba y el helicoide, la situación ha alcanzado niveles de violencia salvaje. Los custodios, al verse abandonados por sus superiores, han iniciado una masacre indiscriminada contra los presos políticos más emblemáticos. Sin embargo, la resistencia interna ha logrado lo imposible. Una unidad de comandos desertores del SEBIN, asqueados por la brutalidad, se ha rebelado y ha tomado el control de estas prisiones, liberando a cientos de líderes opositores que se creían muertos. Estos líderes, demacrados y con signos evidentes de torturas medievales, han salido a las calles para ser recibidos como mártires vivientes, encendiendo aún más el fervor de una población que ya no teme a la muerte. Se reporta que Maduro, desde su celda de alta seguridad, ha sufrido un segundo colapso nervioso al ver las imágenes de sus antiguos prisioneros alzando la bandera nacional sobre las ruinas de sus centros de tortura. La economía de guerra ha impuesto una realidad brutal. El mercado negro de armas ha superado al de alimentos. Una granada cuesta ahora menos que 1 kilo de harina de maíz. La frontera con Colombia se ha convertido en una zona de combate donde el ELN y las disidencias de las FARC intentan desesperadamente proteger las rutas de escape de los tesoros de oro y diamantes del régimen. No obstante, se ha confirmado la presencia de unidades de operaciones especiales Shadow, mercenarios de élite contratados por la coalición internacional, que están interceptando estos convoyes con una orden clara: no dejar testigos. La cifra de bajas en estas escaramuzas fronterizas se cuenta por miles, y los ríos que separan ambas naciones arrastran los cuerpos de quienes intentaron defender el botín de un dictador caído. Venezuela está siendo purgada en un bautismo de fuego, donde la traición es la única moneda de cambio y el futuro se escribe con la pólvora de una liberación que no acepta prisioneros. La metástasis del conflicto ha alcanzado el corazón de las finanzas internacionales, revelando que el colapso de Venezuela es el epicentro de una quiebra global sin precedentes. Informes de auditoría forense realizados por organismos multilaterales en las últimas horas han destapado una red de lavado de dinero que supera los 400.000 millones de dólares, operada a través de un intrincado sistema de criptomonedas y bancos, fachada en el sudeste asiático y Oriente Próximo. Esta no era solo la caja chica de un dictador, sino el motor financiero de movimientos insurgentes y redes de narcoterrorismo en 3 continentes. Al cortarse el flujo de este capital sucio,
Se ha generado un efecto dominó que ha provocado la caída de 3 bancos importantes en Europa, vinculados indirectamente a las operaciones de los testaferros de Maduro. La magnitud del saqueo es tan vasta que se calcula que cada ciudadano venezolano ha sido robado personalmente en más de $12,000 por cada año de la dictadura, una cifra que explica por qué el país con las mayores reservas de petróleo del mundo terminó en la indigencia absoluta. En el plano militar, la desesperación ha llevado a los altos mandos que aún no han sido capturados a refugiarse en el arco minero del Orinoco, convirtiendo la selva en una fortaleza de pesadilla. Se reporta que Diosdado Cabello ha tomado el control directo de las minas de coltán y oro, utilizando a prisioneros de guerra y civiles secuestrados como escudos humanos contra los bombardeos de precisión de la coalición internacional. La situación es de una tensión insoportable. Cabello ha amenazado con ejecutar a 10,000 prisioneros si no se le garantiza un salvoconducto hacia una isla privada en el Pacífico. Sin embargo, la respuesta del mando aliado ha sido el despliegue de la División Aerotransportada número 101, marcando la mayor operación de paracaidistas en suelo latinoamericano desde la Segunda Guerra Mundial. La orden es clara: no habrá negociaciones con criminales de guerra. El asedio a los últimos bastiones chavistas se realiza bajo una tormenta de fuego que ilumina la selva amazónica, mientras los satélites captan columnas de humo de cientos de kilómetros provenientes de los depósitos de combustible destruidos. Mientras tanto, en la capital, el proceso de transición ha tomado un giro dramático. La nueva administración, bajo una presión social extrema, ha iniciado juicios populares en las plazas públicas. No se trata de tribunales ordinarios, sino de asambleas ciudadanas donde las víctimas de la represión encaran a sus antiguos torturadores frente a las cámaras del mundo entero. La catarsis nacional es violenta y desgarradora. Se ha descubierto una red de espionaje dentro del Palacio Presidencial que grababa cada segundo de las paranoias de Maduro. Las cintas filtradas muestran al dictador ordenando ataques con armas químicas contra barrios rebeldes, una orden que sus generales, temiendo la justicia internacional, se negaron a cumplir en el último minuto. Este nivel de traición interna fue lo que finalmente permitió que el reloj de la CIA, aquel dispositivo de rastreo oculto en un regalo diplomático, guiara a los comandos hacia su objetivo. El final de la tiranía no fue una victoria limpia, sino el desmembramiento de una estructura podrida desde adentro, donde el odio y la codicia terminaron por devorar a sus propios arquitectos. El amanecer de la nueva Venezuela surge sobre un paisaje de cenizas y esperanza, pero bajo un costo humano y material que desafía cualquier lógica estadística. Las estimaciones finales de la inteligencia aliada sugieren que la reconstrucción del país requerirá una inversión masiva de $500,000 millones durante la próxima década, una cifra que triplica el Plan Marshall. El rastro de la destrucción dejado por Maduro es absoluto. Las arcas del Estado no solo están vacías, sino que han sido endeudadas fraudulentamente con potencias extranjeras por montos que superan los $800,000 millones. Sin embargo, el verdadero terremoto está en el búnker de máxima seguridad en La Haya, donde Nicolás Maduro, tras ser extraditado en un vuelo nocturno rodeado de un secretismo total, enfrenta ahora la justicia universal. Informes internos de la prisión revelan que el exdictador ha perdido completamente el contacto con la realidad, sufriendo alucinaciones constantes donde asegura que sigue gobernando desde Miraflores, mientras intenta desesperadamente negociar su libertad ofreciendo petróleo que ya no le pertenece. En Caracas, la caída de los últimos reductos de Diosdado Cabello en el arco minero ha marcado el cese oficial de las hostilidades a gran escala. Tras un bombardeo ensordecedor que duró 48 horas continuas, las fuerzas especiales capturaron los restos de la cúpula militar en un complejo de túneles oculto bajo la selva.
Allí se recuperaron registros digitales que documentan la planificación de atentados biológicos contra las capitales de la región, un plan macabro que el régimen pretendía activar como venganza final. La magnitud de la maldad descubierta ha silenciado incluso a los antiguos aliados internacionales del chavismo. Los documentos revelan depósitos secretos de uranio y asociaciones con grupos extremistas globales para desestabilizar el mercado energético mundial. Venezuela no era solo una dictadura, era una central de operaciones para el caos global, una amenaza que ha sido neutralizada justo antes de alcanzar su punto de no retorno. Hoy, la bandera nacional vuelve a ondear sin las cadenas del socialismo del siglo XXI, pero el proceso de sanación apenas comienza. La diáspora de más de 10 millones de venezolanos ha iniciado un retorno masivo, una marea humana que cruza las fronteras no con miedo, sino con la determinación de recuperar lo robado. Los tribunales internacionales han comenzado el proceso de confiscación de los bienes de la boliburguesía en todo el mundo. Mansiones en Madrid, yates en Miami y cuentas en Suiza están siendo liquidadas para alimentar un fondo de emergencia humanitaria que ya ha empezado a distribuir alimentos y medicinas a cada rincón del país. El régimen de Maduro ha sido borrado de la historia oficial, quedando solo como una advertencia brutal sobre hasta dónde puede llegar la codicia humana cuando se disfraza de ideología. La insurrección ha terminado, la tiranía ha muerto y Venezuela, sobre las ruinas de su mayor tragedia, se levanta finalmente para reclamar su lugar como la potencia democrática que siempre debió ser. El momento final ha pasado, el nuevo comienzo es ahora.